En los barrios más humildes de Ecatepec, Estado de México, donde las calles polvorientas cuentan historias de sueños rotos y esperanzas marchitas, vivía una mujer cuya vida parecía destinada al fracaso. María Guadalupe Hernández, a sus 23 años, se levantaba todos los días a las 4 de la mañana con las manos agrietadas por el cloro y la espalda dolorida por agacharse a limpiar baños ajenos. Era el año 2008, y mientras el mundo hablaba de crisis financiera global, María vivía su propia crisis personal que parecía no tener fin. Con 3 hijos pequeños que alimentar y un esposo que la había abandonado por otra mujer más joven, María hacía lo único que sabía hacer: limpiar casas de los ricos en las lomas de Chapultepec. Cada mañana tomaba 3 camiones para llegar a esas mansiones donde valía menos que los muebles que limpiaba. «Eres invisible, María», le decía una de sus patronas. «Los buenos sirvientes son los que no se notan». Y María se había vuelto experta en ser invisible. Pero había algo que nadie sabía sobre María Guadalupe. Mientras trapezaba pisos de mármol italiano y desinfectaba inodoros de porcelana importada, su mente trabajaba a 1000 por hora. Observaba todo: cómo los ricos manejaban su dinero, qué decían en sus llamadas de negocios, cómo organizaban sus empresas. Era como una universidad gratuita que nadie sabía que estaba tomando. Una tarde de julio particularmente calurosa, mientras limpiaba el baño principal de la casa de los Mendoza, una familia de empresarios farmacéuticos, escuchó sin querer una conversación que cambiaría su vida para siempre. El señor Mendoza gritaba por teléfono: «No hay un solo servicio de limpieza confiable en esta ciudad. Necesito 50 personas para limpiar mis farmacias y nadie puede garantizar calidad». Esa noche, mientras sus hijos dormían en el único cuarto que rentaba, María no pudo dormir. La frase resonaba en su cabeza como un disco rayado. Nadie puede garantizar calidad. Pero ella sí podía. Ella sabía exactamente qué querían los ricos: confianza, discreción, perfección. Había pasado 5 años estudiando sus manías, sus exigencias, sus estándares imposibles. Con un lápiz mordido y un cuaderno de sus hijos, María empezó a escribir números. Si cobraba lo que le pagaban a ella por hora, multiplicado por 50 personas, los números la marearon. Era más dinero del que había visto en su vida. El problema era obvio: no tenía ni un peso para empezar. Sus ahorros eran exactamente 87 pesos que guardaba para emergencias. No tenía crédito, no tenía avales, no tenía nada más que una idea y la desesperación de una madre que veía a sus hijos acostarse con hambre demasiadas noches. Fue entonces cuando María tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se acercó a doña Carmen, la cocinera de los Mendoza, la única persona que la trataba como ser humano. «Doña Carmen», le dijo con voz temblorosa, «necesito que me presente con don Mendoza. Tengo una propuesta de negocio». Doña Carmen casi se atraganta con su café. «¿Tú? ¿Una propuesta de negocio? Ay, María, no seas ilusa. Esa gente no habla con gente como nosotras». Pero María insistió, rogó, lloró. Finalmente, doña Carmen, conmovida, accedió a mencionarlo. La respuesta fue predecible. Don Mendoza se rió. «La muchacha que limpia los baños quiere hablar de negocios conmigo. Dile que mejor se concentre en dejar los espejos sin manchas». Pero María no se rindió. Durante las siguientes 2 semanas, mientras limpiaba, dejaba pequeñas notas estratégicamente colocadas donde sabía que don Mendoza las vería. Notas con cálculos precisos de cuánto perdía por la rotación de personal de limpieza, cuánto costaban los robos hormiga, cuánto impactaba en la productividad tener baños sucios en sus farmacias. El hombre empezó a notar. Un día, mientras María limpiaba su estudio, él entró abruptamente. «Tú escribiste esto, no era una pregunta». María levantó la vista del piso que trapezaba y lo miró directamente a los ojos por primera vez en 5 años. «Sí, señor, y tengo la solución a su problema». Lo que siguió fueron los 15 minutos más importantes de la vida de María. Con las rodillas temblando pero la voz firme, presentó su propuesta. Ella podía garantizar un servicio de limpieza confiable porque conocía el negocio desde abajo. Sabía qué esquinas cortaban otros servicios, qué productos usaban para ahorrar, por qué el personal robaba. «Yo puedo darle 50 personas honestas, capacitadas por mí, supervisadas por mí, personas como yo, que necesitan el trabajo y lo valorarán. Pero necesito una oportunidad y un adelanto para empezar». Don Mendoza la estudió como quien examina un bicho raro. Esta mujer que había limpiado sus baños por años, de pronto hablaba como empresaria. «¿Y qué te hace pensar que puedes manejar un negocio? No tienes estudios, no tienes experiencia». María respiró profundo. «Tengo algo mejor, señor. Tengo hambre.
y una madre con hambre es la fuerza más poderosa del mundo. Tal vez fue la audacia, tal vez fue la curiosidad, o tal vez fue que realmente estaba desesperado por un buen servicio. Don Mendoza hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. Le dio una oportunidad, un contrato de prueba por 3 meses para limpiar 5 de sus farmacias. Y más importante aún, un adelanto de 50,000 pesos. Cuando María salió de esa casa con el cheque en mano, tuvo que sentarse en la banqueta porque las piernas no la sostenían. Por primera vez en su vida, alguien había apostado por ella. Los siguientes 3 meses fueron un infierno hermoso. María trabajaba 20 horas al día. Limpiaba ella misma, entrenaba a su equipo, mujeres como ella, madres solteras, abandonadas, sin oportunidades. Supervisaba cada detalle. Creó uniformes profesionales con los colores de las farmacias. Implementó checklists de calidad. Instituyó un sistema de bonos por 0 quejas. Sus empleadas no solo limpiaban, brillaban. No solo trabajaban, se sentían orgullosas. Por primera vez no eran invisibles. Eran parte de algo. Al final de los 3 meses, don Mendoza no podía creer los resultados. 0 robos, 0 quejas y algo que no esperaba. Las ventas habían subido 15% en las farmacias más limpias. Los clientes se quedaban más tiempo, compraban más. La limpieza extrema de María había creado un ambiente que invitaba a comprar. No solo renovó el contrato, lo expandió a todas sus 50 farmacias. Y más importante, la recomendó a otros empresarios. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. María podría haberse conformado con ese éxito. Podría haber sido feliz siendo la proveedora de limpieza de farmacias. Pero esa mujer que había estudiado a los ricos por años había aprendido la lección más importante. Nunca dejes de crecer. Mientras supervisaba a su equipo, notó algo. Sus empleadas gastaban hasta 30% de su sueldo en guarderías improvisadas y peligrosas. Muchas faltaban cuando no tenían quien cuidara a sus hijos. Ahí estaba su segunda oportunidad. Con las ganancias del primer año, María abrió su segunda empresa. Pequeños Guerreros. Una guardería dentro de sus propias instalaciones exclusiva para hijos de sus empleadas. No solo resolvía un problema, creaba lealtad absoluta. Sus empleadas ahora trabajaban más tranquilas, faltaban menos y rendían más. La retención de personal subió al 95%, algo inaudito en la industria de limpieza. Otros empresarios empezaron a notar. ¿Cómo lo haces, María? Mis empleados duran 3 meses, los tuyos 3 años. Para 2012, María ya no limpiaba, dirigía, pero nunca olvidó de dónde venía. En cada junta con clientes millonarios, mientras negociaba contratos de millones de pesos, recordaba a aquella mujer invisible que limpiaba baños. Esa memoria la hacía invencible. No tenía miedo de perder porque ya había estado en el fondo. Cada no era solo un paso más cerca del siguiente sí. Y los sí empezaron a multiplicarse. Su tercer negocio nació de otra observación aguda. Las empresas grandes necesitaban más que limpieza. Necesitaban servicios integrados. María creó soluciones corporativas MG, que ofrecía limpieza, mensajería, mantenimiento básico y servicios de cafetería. Un solo proveedor, una sola factura, 0 dolores de cabeza. Sus clientes ahora incluían bancos, hospitales y centros comerciales. Pero el secreto de María no era la diversificación, era su filosofía. Trato a cada empleado como me hubiera gustado que me trataran cuando era invisible. El cuarto negocio fue el más arriesgado. María notó que muchas de sus empleadas tenían habilidades increíbles, cocinaban delicioso, cosían perfectamente, hacían manualidades hermosas, pero no tenían forma de monetizarlo. Creó Manos Mexicanas, una empresa que organizaba y vendía los productos artesanales de sus empleadas a empresas que buscaban regalos corporativos únicos. De pronto, Doña Rosa, que limpiaba oficinas de noche, vendía sus salsas caseras a empresas Fortune 500 para sus canastas navideñas. Pero fue el quinto negocio el que catapultó a María al estrellato empresarial. En 2015 lanzó Academia Guerrera, un instituto de capacitación para personas en servicios. No enseñaba solo a limpiar, enseñaba dignidad, profesionalismo, emprendimiento. Cobraba a las empresas por capacitar a su personal y usaba esas ganancias para dar becas gratuitas a mujeres en situación vulnerable. El gobierno empezó a contratarla para programas sociales. Universidades la invitaban a dar conferencias. La mujer que no terminó la primaria ahora enseñaba en el TEC de Monterrey. Para 2018, el imperio de María empleaba a más de 3,000 personas, 80% mujeres, 60% madres solteras. Sus empresas facturaban colectivamente más de 500 millones de pesos anuales.
Pero lo más impresionante no eran los números, era el impacto. Miles de familias habían salido de la pobreza. Cientos de mujeres habían empezado sus propios negocios con el apoyo de María. Una generación entera de niños crecía viendo a sus madres no como sirvientas, sino como guerreras empresariales. Un día, María recibió una llamada que la hizo llorar como no había llorado en años. Era la hija de una de sus primeras empleadas, Lupita. Señora María, quería contarle que acabo de graduarme de medicina. Mi mamá pudo pagarme la carrera gracias al trabajo digno que usted le dio. Soy la primera doctora en mi familia. María tuvo que colgar porque no podía hablar entre lágrimas. Ese era su verdadero éxito. En 2020 la pandemia golpeó fuerte. Muchos predijeron que el imperio de María colapsaría. Los servicios de limpieza serían los primeros cortados. Pero pasó lo contrario. Las empresas necesitaban limpieza profesional más que nunca. Y más importante, necesitaban la confianza que María había construido en 12 años. Mientras otros quebraban, María pivoteó. Creó protocolos de sanitización, capacitó en bioseguridad, innovó con tecnología. No solo sobrevivió, creció 40%. Hoy, en 2024, María Guadalupe Hernández es caso de estudio en Harvard Business School. La mujer que limpiaba baños ahora es consejera de múltiples empresas. Su fortuna personal se estima en más de $50 millones. Pero si le preguntas cuál es su mayor logro, no mencionará el dinero. Sacará su teléfono y te mostrará fotos. Lupita, la doctora. Carmen, que abrió su restaurante. Rosa, cuya hija estudia ingeniería. Cientos de mujeres que como ella dejaron de ser invisibles. ¿Y cuál es el secreto que prometí que te sorprendería? No es una fórmula mágica, no es un truco empresarial. El secreto de María es devastadoramente simple. Nunca olvidó lo que se siente ser invisible. Cada decisión empresarial, cada política de empresa, cada inversión la filtraba por una pregunta. ¿Esto ayudará a alguien como yo era entonces? Ese filtro, esa empatía convertida en estrategia empresarial fue lo que construyó un imperio. En sus conferencias, María siempre termina con las mismas palabras. Yo lavaba baños ajenos, sí, y lo hacía bien. También que aprendí que la excelencia no tiene jerarquía. Puedes barrer calles con excelencia, puedes dirigir empresas con excelencia. La diferencia no está en lo que haces, sino en cómo lo haces y para qué lo haces. Yo lo hacía para que mis hijos comieran. Ahora lo hago para que miles de hijos coman. La motivación es la misma. Solo cambió la escala. La mujer invisible se volvió imposible de ignorar. La que limpiaba desechos ajenos ahora limpia el camino para miles. La que no valía nada ahora vale millones, pero más importante, hace valer a otros. Esa es la verdadera victoria de María. No escapó sola de la pobreza. Construyó un puente para que miles la siguieran. Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que está donde María estaba, compártela. Comenta cuál fue el momento que más te impactó. ¿Conoces a alguna María en tu vida? ¿Eres tú esa María que está a punto de dar el salto? Suscríbete a Historias de Victoria para más relatos reales de mujeres que convirtieron su dolor en poder. Dale like si crees que toda mujer invisible merece una oportunidad de brillar. Activa la campanita para no perderte la próxima historia que podría cambiar tu perspectiva para siempre, porque aquí, en Historias de Victoria, creemos que tu pasado no define tu futuro. Tu determinación sí. Y recuerda, ahora mismo en algún lugar de México hay una mujer limpiando baños que será la próxima millonaria. Tal vez seas tú, tal vez sea tu mamá, tal vez sea tu hija, pero será, porque las Marías de México no se rinden, nunca se han rendido, nunca se rendirán. Hasta el próximo lunes, guerreras. Sigan luchando, sigan soñando, sigan demostrando que las mujeres mexicanas somos imparables.